Perlas de la epístola de Pablo a los Colosenses. ¿Cómo vive el cristiano que ha muerto para el mundo? ¿Qué tan posible es eliminar de nosotros las pasiones de la carne? ¿Cómo llegar a ser semejantes a Jesús? ¿Cómo debemos desarrollar nuestras relaciones sociales? Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Ingresamos al estudio de las perlas del capítulo 3. En este capítulo, Pablo hace énfasis en el antes y el después de la experiencia del cristiano. Oremos antes de continuar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque nos permites abrir tu palabra. Y al iniciar el estudio, te rogamos que nos enseñes tus verdades. Oh Dios, a ti me encomiendo. Danos luz, ilumínanos, en el nombre de Jesús te lo ruego. Amén, Señor. Como les mencionaba, el capítulo 3 trata acerca de cómo debemos vivir nosotros que ya hemos muerto al mundo. Y una vez más hago énfasis en el hecho de que no hay lugar para la tibieza espiritual, no hay lugar para aquello de somos débiles, somos carnales, somos imperfectos. No hay lugar, hay un antes y hay un después, hay un crecimiento progresivo. En el capítulo 2 vimos las advertencias de Pablo contra los engaños, tanto de los judaizantes como de los gnósticos. Y ahora en este capítulo, Pablo nos va a decir cómo es que nosotros debemos de vivir. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, ya te levantaste a la nueva vida, eres nueva criatura, busca las cosas de arriba. Jesús dijo, donde esté tu tesoro, allí está tu corazón. Busca las cosas de arriba, haz tesoros en el cielo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El cristiano muerto al mundo solo vive para Cristo. No hay lugar a la tibieza. Hasta aquí, estimados hermanos, ya debemos tener claro que tenemos que retirar de nuestro lenguaje todo tipo de justificación para la tibieza. No hay lugar. El cristiano muerto para el mundo solo vive para Cristo. Si has resucitado con Cristo, ya eres una nueva criatura, eres de las personas que dicen yo estoy viviendo bajo la gracia. Pues bien, qué bueno, estás viviendo bajo la gracia. Quienes viven bajo la gracia son personas que buscan las cosas de arriba, son personas que hacen tesoros en los cielos, son personas que viven para Cristo. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Recuerda, somos peregrinos y extranjeros. En Juan 17, el Señor en su oración dijo, no te pido que los quites. No son de aquí, por eso no los quieren. Pero manténlos firmes. Manténlos. Y para eso nosotros tenemos que tener puesta la mira en las cosas de arriba. Hebreos 11 dice que Moisés desestimó toda la gloria de la corte del faraón porque puso su mirada, aprendió a mirar al invisible. Caminaba como viendo al invisible. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Dónde tienes puesto tu mirada? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde están tus prioridades? ¿A qué le dedicas gran parte de tu tiempo? ¿A qué le dedicas gran parte de tus recursos? ¿Para quién vives? ¿A quién le dedicas tus talentos? ¿A quién? ¿Tienes la mirada puesta
en las cosas celestiales, en las cosas espirituales, o tienes la mirada puesta en las cosas de la tierra? Como dice Pedro, todo esto que vemos va a ser consumido por el fuego. Es bueno dedicarle tiempo para estudiar, es bueno y necesario. Tenemos que dedicar tiempo para trabajar, es necesario. Pero, ¿y cuánto tiempo dedicas para las cosas espirituales, para tu relación con Dios? Porque habéis muerto a vuestra vida, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Habéis muerto. Miren, aquí se habla de muerte. Aquí se está hablando de cambio, de ser nuevas personas. El nuevo nacimiento que Jesús refirió a Nicodemo. Porque habéis muerto. Simbólicamente, cuando nosotros descendemos a las aguas bautismales, allí morimos. Allí públicamente le decimos al mundo: muero para ti y ahora voy a vivir para Cristo. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Miren, ¿qué quiere decir que nuestra vida está escondida o que nuestra vida está oculta? La vida de la cual aquí se habla es la que el creyente recibe cuando acepta a Cristo. Jesús dijo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan 3:36. Esa vida es suya ahora y se traducirá en gloriosa inmortalidad cuando Cristo venga por segunda vez. Juan 8:51. Cuando Cristo, nuestra vida, hemos muerto para el mundo. Cuando Cristo, nuestra vida. Jesús no solo es el autor de la vida cristiana y el propósito final de los esfuerzos humanos, también es la fuente diaria de fortaleza y orientación para los hijos, las hijas de Dios. Es la garantía de la vida inmortal futura. La vida del cristiano es inseparable de Cristo. No podemos vivir separados de Cristo. No podemos. Recuerden lo que dijo Jesús cuando habló acerca de la vid y los pámpanos. Separados de mí nada podéis hacer. Cuando Cristo nuestra vida se manifieste, su segunda venida, cuando venga como Rey de Reyes, como Señor de Señores, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. En su carta a los tesalonicenses, en la primera, dice Pablo que los muertos en Cristo serán resucitados. Y en primera de Corintios 15, del versículo 51, 52 en adelante, dice que los muertos en Cristo y los que estén vivos, el pueblo de Dios, serán transformados. Lo mortal en inmortal y lo corruptible en incorruptible. Seréis manifestados con Él en gloria. En esas condiciones de incorruptibles, de inmortales, entonces sí podremos ver a Dios. Podremos estar en su presencia. Antes no. De los versículos 5 al 11, el apóstol nos habla acerca de las pasiones de la carne. Las pasiones de la carne deben ser eliminadas por el poder de Cristo. Repito, las pasiones de la carne deben ser eliminadas por el poder de Cristo. Haced morir, pues. ¿Dónde queda aquí la opción de somos débiles, imperfectos? Haced morir, y lo que muere no vuelve a crecer. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿Dónde tienes puesta tu mirada? ¿En las cosas celestiales o en la tierra? Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿Y cuál es lo terrenal? Aquí nos da una lista de lo que es terrenal. Fornicación. Debe morir.
Impureza debe morir. Pasiones desordenadas debe morir. Y miren, dice pasiones desordenadas, porque la pasión forma parte de nuestra vida. Pero aquí hace referencia a las pasiones desordenadas, aquellos que nos alejan de Dios. Malos deseos debe morir, avaricia debe morir. Y una vez más, como en la carta a los Efesios, Pablo dice que es idolatría. La avaricia es idolatría. El grupo en el cual están todo lo que debe morir, lo que es considerado como pecado, lo que es considerado como aquello que nos aleja de Dios, está la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Y dice, este último es idolatría. Miren la relación que hace el apóstol con avaricia. Es idolatría. Es como que estuvieras tú adorando a otros ídolos. Pero es que es así. Convertimos a nuestras posesiones, a nuestros tesoros en nuestro Dios, en nuestro ídolo. Y todo este grupo es considerado pecado. Como dijimos en su momento, lamentablemente, en nuestras iglesias, el único pecado al cual hacemos énfasis que el cristiano tiene que hacer morir es a la fornicación o el adulterio. Todo lo demás no nos preocupa. Lo tocamos de vez en cuando, pero si puedes, ¿no? Y si no puedes, puedes seguir. Un poquito no hay problema. Se suele decir eso. Al final de cuentas solo somos humanos. Pero así como las iglesias se muestran intolerantes y disciplinan y borran a los miembros que caen en fornicación o adulterio, los demás pecados están en la misma línea. También la iglesia debiera escandalizarse cuando vea a un avaro o cuando vea a un impuro. Haced morir. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Mm? Por esa lista que se nos da arriba. Y en su carta a los Corintios nos dio una lista mucho más amplia. En el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, se nos da otra lista. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. También en su carta a los Gálatas nos da una larga lista de las obras de la carne. ¿Se da cuenta? ¿Y qué es lo que hay que hacer con ello? Dice, hacerlo morir. Si no, nos van a condenar, como dice Apocalipsis 21:8. No formaremos parte del reino de Dios, sino que seremos lanzados al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, el antes y el después. Antes eras así, ahora eres así. Antes vivías de esta manera, ahora vives de esta manera. El antes y el después. Hay una clara separación. Cuando las personas dicen yo vivo bajo la gracia, es que ya todo esto que se menciona no forma parte de tu vida. Lo has hecho morir. Antes vivías envuelto en esos pecados, ahora no. ¿Queda claro? Bajo la ley, bajo la gracia. ¿Cuál es la diferencia? No es simplemente decir alegremente yo vivo bajo la gracia. Vivir bajo la gracia es todo un estilo de vida. Vivir bajo la gracia implica vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. ¿No? Ahora el apóstol va a la parte interna, a la parte emocional, a nuestras emociones, a nuestros sentimientos.
El versículo anterior toca la conducta, lo que los demás pueden ver. Y aquí el apóstol entra a lo que forma parte, a lo que brota de dentro. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Qué triste es escuchar a las personas hoy en día haber normalizado el lenguaje soez. Lo han normalizado, se escucha como si fuera parte del lenguaje normal. Está normalizado el lenguaje soez. La ira. Estamos estudiando en la lección la ira de Dios, pero de esta ira, del cual habla el apóstol y que debemos hacer morir, es la ira que es destructiva, es la ira que daña, es la ira que deja heridas. Enojo. Miren, el enojo es parte de nuestra emoción, pero cuando el apóstol Pablo dice deja de, es porque eso nos domina, cambia, afecta nuestro diario vivir. Las emociones, estimados hermanos, como el enojo, como el miedo, la tristeza, la alegría y tantos otros, son automáticos. Es normal enojarnos, pero no es normal ponernos a gritar. Entonces el apóstol Pablo está hablando en esos términos. El apóstol no está diciendo dejen de ser emocionales. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Somos emocionales como Él lo es. Pero no podemos permitir que esas emociones gobiernen nuestra vida y nos destruyan a nosotros y destruyan a las personas que nos rodean. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. No sé si usted es de las personas que justifica la mentira. La mentira es otro de los pecados que se ha normalizado. Incluso se han inventado términos como mentira blanca, como una mentira piadosa, tantos otros términos para justificar la mentira. Hay quienes suelen decir quién no miente. Hay quienes suelen decir, bueno, es imposible no mentir. ¿Eso es así? ¿Qué dice Apocalipsis 21:8? Los mentirosos tendrán parte en el lago de fuego y azufre. La mentira no tiene que formar parte de nuestro lenguaje. Hemos visto anteriormente que tenemos que reemplazar la mentira por la verdad. No normalicemos la mentira. Y revestido del nuevo. Una vez más el apóstol nos habla en un lenguaje figurado, revestidos. Es como si fuera una vestimenta. La vieja naturaleza nos quitamos y nos ponemos ahora la nueva naturaleza, esa naturaleza que nos da Cristo. Revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó. ¿Quién lo creó? Dios. Revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el pleno, hasta el conocimiento pleno. Este es el proceso de la santificación. Ayer leíamos en la misma carta, en el capítulo 2, donde decía, sobre edificando, poniendo, ¿no? Ladrillo, sobre edificando. Y ahora dice, se va renovando hasta el conocimiento pleno, se va renovando. Vamos eliminando vestigios de la naturaleza pasada y lo vamos reemplazando por el nuevo. Revestido del nuevo. El antes y el después. ¿De qué manera el Señor nos va a cambiar? ¿De qué manera nosotros somos transformados? Miren, en la psicología utilizamos un método para lograr cambios en las personas
conocido como la reestructuración cognitiva. ¿Y qué es la reestructuración cognitiva? Ayudar a las personas a darse cuenta cómo son sus pensamientos, cómo son sus formas de interpretar los acontecimientos y cómo esa forma de pensar, esa forma de interpretar sus creencias han afectado su vida para mal. Y ahora hay que enseñar a esas personas a aprender a pensar saludablemente, a reemplazar creencias dañinas por creencias saludables. Pero esa técnica está ampliamente difundido en la Biblia. Y es lo que nos está diciendo acá. Revestido del nuevo. Dejas de ser un fornicario, un avaro. Dejas de ser una persona deshonesta, un mentiroso, para convertirte en una nueva criatura. ¿Quién hace eso? Esa es la obra del Espíritu Santo. Recuerden Gálatas, el fruto del Espíritu Santo. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. Cada día vamos conociendo más a Dios. Cada día. Hoy día conoceremos un poco más. Mañana conoceremos un poco más y así. Ese conocimiento no se va a agotar. Cada día aprendemos más de Dios. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Ya no hay esa separación. No hay. Todos somos una nueva criatura, el pueblo de Dios. ¿Recuerdan qué es un escita? Un escita, estimados hermanos, es una persona que decide privarse de forma deliberada y voluntaria de algo que considera desagradable. No lo mires, no pienses en esto, no toques, no hagas. Ese es un escita. Y ellos creen que por esos medios pueden lograr la perfección. Pero a nosotros quien nos da la perfección es el Espíritu Santo. La palabra de Dios puesta en práctica. En la medida que vamos poniendo en práctica la palabra de Dios, vamos a ir viendo cómo nuestras vidas se van a ir transformando. Ya no hay esos grupos, ya no hay. Pero cuando habla de esa separación, ya no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, libre ni esclavo. Nos habla dentro del marco de que Dios no hace acepción de personas. Todos somos iguales ante Dios, todos podemos salvarnos. Por eso Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De los versículos 12 hasta el 17 de este capítulo, ahora el Señor nos habla acerca de cómo nosotros podemos desarrollar nuestra vida para llegar a la semejanza de Cristo. Verdadera semejanza a Cristo desarrollada por cada uno de los creyentes. ¿Es posible? Miren, ¿cómo vamos a desarrollar nuestra vida para llegar a ser semejantes a Cristo? Versículos 12 al 17, presten atención. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. ¿De qué tenemos que vestirnos? De benignidad. Aprender a ser benignos. Tenemos que aprender. No sé cómo lo hago. Voy poniendo en práctica su palabra. Aprender a ser humildes. Aprender a ser manso. Aprender a ser paciente. Manso, humilde, paciente. Miren, quiero leerles este versículo en la Nueva Traducción Viviente para que tengan una idea de qué es lo que nos está pidiendo el Señor. ¿Qué nos pide? Versículo 12. Dice en esta versión, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él,
ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Vestirnos nuevas criaturas. Cada día. Al principio vamos a tener que hacerlo de forma consciente hasta que llegue un momento en que esa forma de actuar, esa forma de proceder en nuestras relaciones interpersonales va a ser muy normal. Vamos a actuar con naturalidad, de forma misericordiosa, benigna, humilde, manso, paciente. Préstenme unos segundos en paciencia. La paciencia, estimados hermanos, no tiene nada que ver con aquello de se acabó la paciencia. La paciencia no se acaba. ¿Por qué no se acaba la paciencia? Porque es un don. La paciencia no es lo mismo aquello de te voy soportando, ya te aguanté una, te aguanté dos, te aguanté tres, me cansé, se acabó mi paciencia. La paciencia no se acaba. Aprendamos de Dios. Miren, la paciencia es esperar. Esperar y esperar hasta que se produzca el fruto, hasta que se dé el resultado que queremos. Eso es paciencia. Esperar, esperar, esperar hasta que se desarrolle el fruto que nosotros esperamos. En Santiago se hace la comparación con la paciencia del agricultor. Una vez que siembra, dice, ¿cómo es que este hombre espera? Es paciente. ¿Hasta cuándo? Hasta que el fruto se dé. ¿Se da cuenta? Hasta que el fruto se dé. Soportándoos unos a otros. ¿Cómo vamos a ser semejantes a Cristo? Aprendiendo a soportarnos unos a otros. Y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. En la oración modelo, conocido como el Padre Nuestro, Jesús dijo que parte de esa oración es: perdónanos así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Recuerden que del versículo 12 al 17, Pablo nos está enseñando cómo vivir para ser semejantes a Cristo. Aprender a perdonar. Aprender a soportarnos. ¿Cuántas veces nosotros le pedimos perdón a Dios? Al día. ¿Y cuántas veces nosotros estamos dispuestos a perdonar a los que nos ofenden? Pedro le dijo: Señor, ¿cuántas veces voy a perdonar? 70 veces 7. Y Jesús le dijo: 70 veces 7, pero dando a entender que no tiene fin, no tiene límite. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Dios es amor. Tenemos que vestirnos de amor. Y el amor no es una emoción, no es un sentimiento, el amor es un principio. Solo en la medida que entendamos que el amor es un principio, entenderemos que el amor no se acaba, ni el amor dejó de ser. Murió el amor, como dicen algunos, los románticos. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Nuestra relación con Dios es válida siempre en cuando ese vínculo sea el amor. Si el vínculo no es el amor, entonces nuestra relación con Dios no funciona. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Miren, es la paz de Dios. Es esa paz que Dios tiene, va a gobernar nuestra vida. Es interesante esta palabra que se utiliza aquí, que gobierne nuestros corazones. Los corazones están relacionados con las emociones.
Nos podemos enojar, pero no seremos agresivos ni nos pondremos a pelear con la gente. Y la paz de Dios, solo la paz de Dios puede hacer que nuestros corazones se transformen. Podemos sentirnos indignados, pero no por eso ser agresivos. Podemos sentir miedo, pero no por eso paralizarnos. Permite que la paz de Dios gobierne tu vida. La paz que viene de Cristo que gobierne tu corazón, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Somos miembros de un cuerpo, un solo cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? Su iglesia. Hemos sido llamados a vivir en paz, por lo cual debemos ser siempre agradecidos. Estamos aprendiendo cómo aprender a ser semejantes a Cristo. En el versículo 16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. More. Y ese morar no es simplemente el conocimiento intelectual, ese morar es vivir esa palabra, poner en práctica, practicar esa palabra, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, exhortándonos unos a otros, soportándonos unos a otros, la sana convivencia, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Aquí realmente se nos presenta como si fuera una realidad de cuento de hadas, ¿verdad? Las relaciones interpersonales 100% saludables. Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene nuestras vidas. Enseñemos, aconsejémonos unos a otros con toda la sabiduría que Él da. ¿Y cómo debemos hacer esto? ¿Con qué debemos acompañarlo? Cantar salmos, himnos, cánticos espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y el versículo 17 nos dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, ¿no? Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios a Dios Padre por medio de Él, por medio de Cristo. Todo lo que hagamos lo hacemos para el Señor. Todo lo que hagamos lo hacemos para nuestro Maestro. Todo. Todo lo hacemos para Él. Cuando trabajas, trabaja como si estuvieras haciendo para Cristo. Si vendes, vende como si estuvieras vendiendo para Cristo. No habrá engaño. No habrá aquello de pesa y medida falsa. No habrá aquello de la viveza. Hazlo para Él en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio del Padre, de Él. ¿Cómo llegar a ser semejantes a Cristo? Tómese un tiempo si se le escapó algún detalle. Revise nuevamente los versículos 12 al 17 y busque otras versiones. Si hay alguna palabra que no entiende, busque en el diccionario o busque otras versiones para entender. El hecho es que usted entienda, porque nosotros vivimos, hacemos las cosas según cómo vamos entendiendo. De los versículos 18 hasta el capítulo 4, versículo 1, ahora se nos habla de los deberes interpersonales, cómo deben ser las relaciones sociales en casa, en el trabajo y fuera de ella. ¿Cómo debemos vivir? Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Dios ha establecido un principio, ¿no? Dios es de orden, ha establecido un orden. Simplemente en ese sentido ha puesto al hombre como cabeza. Pero veamos el siguiente versículo. ¿Qué dice?
Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Entonces, ¿qué quiere decir esto de estar sujetas? O en otras versiones dice, sumisas. Ser pasible de agresión, ser pasible de maltrato. No hay nada de eso. Y el apóstol nos está hablando de una sana convivencia, de relaciones saludables, de relaciones en el Señor. Maridos, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor, como conviene en el Señor. ¿Ustedes creen que en el Señor Dios permitiría las agresiones, los maltratos? Si hay alguien que fue sumamente sumiso y alguien que se sometió, es Cristo, como hemos visto en Filipenses capítulo 2. Y Jesús se sometió hasta la condición de siervo, hasta la condición de esclavo. Dios nunca nos pide que hagamos algo que Él no lo hace. ¿Y qué dice a los maridos? Amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. No maltraten. A veces nosotros podemos maltratar en dichos, quizás no en hechos, aunque lamentablemente hay quienes llegan hasta los hechos. La violencia no solo es física, también es emocional, es psicológica. Y en la violencia emocional, psicológica, lamentablemente, de ambas partes viene. Viene de la mujer, viene del marido. Por eso dice, no seáis ásperos. Ahora viene la instrucción en la relación padres e hijos. ¿Cómo debe ser esa relación? Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Obedeced en todo, porque esto agrada al Señor. Pero siempre la palabra al Señor, en el Señor. El hijo debe obediencia a los padres. ¿Y qué con los padres? Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. A veces nos quejamos de que nuestros hijos tienen la autoestima baja, pero esa autoestima baja puede ser producto de la forma como los tratamos. A veces nosotros queremos obligarlos a hacer cosas buscando someterlos, sin respetar sus emociones, sus sentimientos. No consideramos que los hijos también tienen sentimientos. No exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, no se sientan desanimados, no se sientan, no, como que no tienen ningún valor. La autoestima se desarrolla allí en esa relación saludable. Los hijos obedeciendo y los padres guiando, instruyendo, pero no exasperando, no provocando, no maltratando, al punto que hagan que ese niño o esa niña se sientan que no tienen valor. Relaciones saludables. Siervos. Ahora la relación laboral. ¿Por qué digo laboral? Porque en nuestros tiempos no hay los esclavos, no existe, por lo menos en esta parte. Pero sí existe la relación laboral entre el empleador y el empleado, el servidor y el empresario. Siervos, servidor, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como a los que quieran agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Hay quienes toman pasajes como esto para decir, ¿por qué Dios toleraba la esclavitud? Porque cuando habla de siervos está hablando de esclavos. Miren, si alguien hizo algo para que se terminara la esclavitud, fue la religión de la Biblia. Los grandes cambios para que se rompan el yugo de la esclavitud provino de los principios bíblicos. Y un ejemplo de cómo se va rompiendo esto es en la historia de Filemón, Onésimo y Filemón.
¿Cómo logró Pablo que el esclavo llegue a ser tratado como uno, como un hijo, como un consiervo? El Evangelio es el que produce esos cambios cuando vamos aplicando esos principios a nuestra vida. Entonces, la primera indicación es para los siervos: obedezcan en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo. Imagínense, le está hablando a un esclavo que no tenía derechos. Y dice: hagan su trabajo como para el Señor, no como para los hombres. Con corazón sincero, en el temor de Dios. Todo servicio que nosotros brindemos, todo lo que nosotros hagamos, debemos hacerlo de tal forma como para el Señor y no para los hombres. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Todo. Aquí el apóstol está generalizando todo lo que hagas. Estudias, trabajas. En el trabajo trabajas solo, trabajas con compañeros. En toda actividad que tú hagas, si comes o bebes, todo lo que hagas, hazlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Estás brindando un servicio a tu jefe. ¿Quién es tu jefe? El Señor. ¿Quién es tu empleador? El Señor. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Te das cuenta? ¿Para quién estás trabajando? ¿A quién sirves? A Cristo. Y de Él vas a recibir la herencia. Y una advertencia. Y esto es tanto para el servidor como para el empleador. Mas el que hace injusticia, ya sea que tú seas el siervo, ya sea que seas el empleado, el obrero o el administrador, el dueño, quien quiera que seas, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. La ley de la siembra y la cosecha. Lo que siembras, cosechas. Con Dios no hay acepción de personas. No hay de que Él es el jefe y Él es el esclavo, que Él es el dueño, Él es el trabajador. Si haces injusticia, vas a recibir injusticia. Y en el versículo 1 del capítulo 4 se cierra, y esto lo vamos a ahondar en el estudio de mañana: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. ¿Cómo desarrollar sanas relaciones con nuestro Señor? ¿Qué hemos aprendido en este capítulo? Estamos muertos para el mundo y vivimos para Cristo. Además, ¿qué debemos hacer con las pasiones de la carne? Darlos muerte con el poder de Cristo. ¿Cómo vivir para ser semejantes a Cristo? ¿Y cómo deben ser nuestras relaciones sociales? Estudia una y otra vez este capítulo de Colosenses, porque allí vas a aprender a vivir como Dios quiere. Cuando tú dices: quiero hacer la voluntad de Dios, aquí está. Bien detallado, bien escrito, minuciosamente, para mostrarnos cómo deben ser nuestras relaciones con Él y con nuestros semejantes. Que Dios te bendiga. Amén.